Para instalar WXPython, lo primero que debemos tener es Python previamente instalado. Si ya tenemos Python instalado, procederemos en Windows a hundir la tecla Windows más R. Una vez nos abre esta ventana, copiaremos cmd y daremos Enter. Cuando tengamos esta ventana en pantalla, copiaremos el siguiente comando y daremos Enter. Esto comenzará con la descarga de esta librería. Debemos ser pacientes ya que esto dependerá de la velocidad de nuestro internet. Una vez finalice, ya tendremos nuestra librería completamente instalada. Para instalar nuestra librería en PyCharm, una vez tengamos creado nuestro proyecto, daremos clic derecho en la esquina superior izquierda donde dice File. Una vez se despliega el menú, daremos clic en la parte de Settings o Ajustes. Bajaremos hasta buscar Project y daremos clic ahí y luego sobre Python Interpreter. Aquí en esta ventana encontraremos nuestras librerías. Daremos clic en este símbolo de más y posteriormente, para terminar, vamos a buscar el nombre de nuestra librería, que sería WXPython o WXPython. Damos clic sobre ella y luego le damos en instalar. Con esto ya tendríamos instalada nuestra librería. Para crear una ventana, lo primero que debemos hacer es importar nuestra librería. Luego vamos a instanciar un objeto de la clase wx.app. De ahí instanciaremos otro objeto de la clase wx.frame, este sería la ventana, y le daremos el título que queramos que aparezca en la ventana. La línea de código número 5, con eso es con lo que mostraremos el frame, es decir, la ventana. Y la línea sexta, el main loop. Con esto vamos a capturar todos los eventos conforme vayamos interactuando con la aplicación. Una vez ejecutamos nuestro código, así se vería nuestra ventana. Listo, yo voy a exponer sobre los widgets en Python. Primero vamos a definir qué es un widget. Un widget es una pequeña aplicación o programa usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets. Entre sus objetivos están dar fácil acceso a funciones frecuentes y proveer información visual. Los widgets básicos son, como primero tenemos el label, que el label es una etiqueta simple que se utiliza para mostrar texto, descripciones o información del programa. Es la que utilizamos usualmente para poner un texto en una interfaz. Está el botón, que es utilizada en interfaces gráficas como un objeto similar a lo que conocemos como un botón corriente. Suelen ser representados como rectángulos con una leyenda o un icono dentro. Y están los campos de textos, que están empleados para capturar información. Generalmente llevan algún mensaje de ayuda para hacerle saber al usuario qué es lo que queremos que ingresen en él. Los widgets contenedores. Estos también son llamados widgets frame. Son marcos contenedores de otros widgets que pueden tener tamaño propio y posicionarse en distintos lugares de otro contenedor. Lo que esto hace es que dentro de este widget podemos tener más widgets y así crear una interfaz más completa y organizada. Aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ver cómo se crean los widgets en una programación orientada a objetos. Entonces, en este punto podemos observar el label y aquí se le asigna un nombre
a ese label, o sea, el texto que va a tener el label. Luego tenemos un campo de texto, que es este, y aquí especificamos el tamaño que va a tener. Lo mismo con el label para la contraseña y el campo de texto para la contraseña, que aquí en el label mostramos lo que va a decir que es contraseña, y en el cuadro de texto, además del tamaño, se especifica el tipo de dato que va a recibir, que es un tipo contraseña. Tenemos otro elemento, otro widget, que es un botón, y que ese botón va a tener el mensaje enviar, y ya, esto sería todo. También tenemos al inicio, tenemos cómo se inicia el widget que contiene estos demás widgets. El principal se denominaría así, el widget principal. Entonces ese código lo que me imprime es esto, que sería el label del nombre con su campo de texto, el label de password con su campo de texto y el botón enviar. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la organización de controles. Cuando uno diseña una ventana principal, veremos que estas contienen objetos llamados Central Widget, de tipo widget. Su objetivo es controlar la disposición de su contenido, y tenemos varias opciones disponibles para hacer esto. La primera es Layout, que hace referencia a la manera en que se distribuye el contenido dentro de un widget contenedor, ya sea en una ventana principal, en un mismo widget o en un diálogo. Y eso que vemos aquí abajo, esos son los diferentes layouts que hay. Entonces, en el primero tenemos la distribución horizontal. Lo que haremos es que los elementos se van a posicionar dentro de la ventana, ocupando todo el ancho de la ventana, y no importa si modificamos el ancho, el widget que tendremos allí siempre va a ser del 100% del ancho de la ventana, ¿cierto? Como se ven en las imágenes. Luego tenemos que si a esa distribución horizontal le agregamos más widgets, ellos se van a dividir en toda la pantalla ocupando el ancho, siempre ocupando el ancho, y se van a ver mostrados uno al lado del otro. Si cambiásemos esa disposición horizontal por una vertical, tendríamos el mismo efecto, pero verticalmente, con un solo widget por fila. Y independientemente del ancho o alto de la ventana, se va a ver igual, como se muestra en la imagen. La distribución de cuadrícula no va a cambiar en nada, pero nos va a permitir posicionar los elementos en una especie de tabla o rejilla. Si ven la disposición horizontal simula una fila y la vertical una columna, pues con eso vamos a poder establecer diferentes filas y columnas, arrastrando los widgets a las celdas donde queremos ponerlos. Tenemos por último la distribución de formulario. Esta construirá dos espacios, uno más pequeño a la izquierda para las etiquetas, que serían los labels, y otro a la derecha para los campos de textos. Y ya, eso fue todo. De los diálogos de WX Python. Para empezar, tenemos es un comando muy sencillo que lo que hace es, son ventanas que nos muestran cuando se nos pide que confirmemos algo en el código o algún error. Por ejemplo, si en una calculadora nos pide que insertemos dos datos y nos falta alguno de los dos, esto nos va a soltar, al darle calcular, nos va a soltar un error que va a decir, digamos, inserte valores, acompañado de un botón que suele decir OK, confirmar, sí, no. Y esta suele ser la función principal de los diálogos.
No el error y eso, sino como mostrar un cuadro de texto, el cual nos está señalando algo, o nos está como dando algunos datos de la persona. Por ejemplo, al borrar un archivo que nos sale, desea borrar este archivo y confirmar o cancelar, y muchos otros ejemplos, pero la función principal del diálogo es mostrar un frame el cual contenga estos datos. En este caso, pues se puede hacer con WX Message Box, y yo les voy a mostrar con Dialog, que es el que nos tocó pues con la clase Dialog. Entonces, lo que hicimos acá fue, este ejemplo es con una calculadora de dos datos, que es como para hacer una suma o una resta. Entonces, lo que hicimos primero fue que al darle clic, eh, tomaba valor 1 y valor 2 y pues los tomaba como números por el getValue. Y si el A o el valor A o el valor B estaban vacíos, nos mostraba el dialog WX, siendo self el frame que nos va a decir inserte valores, acompañado de un caption mensaje en el que nos va a salir pues WX, OK, y el show modal que se pone para que nos muestre el dialog. Si no ponemos show modal, al darle calcular no nos saldría nada, simplemente quedaría así. Pero con el show modal, al ser dialog, ahí sí nos lo muestra y nos mostraría esto. Pues le damos calcular y nos saldría inserte valores y el OK que pusimos. Y mensaje pues arriba que era lo de el caption. El self pues que es el frame que dice inserte valores, y el OK que es el WX, que es uno de los estilos de diálogo, pero hay muchos. Puedes poner yes o no para que nos salgan los dos, que más adelante les mostraremos. Por ejemplo, acá lo que hicimos fue, en vez de ponerle un style de OK al WX, le pusimos yes or no con el guión bajo, y esto lo que hace es que nos lo separa en dos botones diferentes. Y después la respuesta, que suele ser numérica, cuando que es otra respuesta, pero en este caso, al ser un DLG, pues un diálogo, la respuesta la toma como lo que metimos antes, que fue el WX Message Dialog. Entonces, en este caso pusimos, si la respuesta es WX, pues, y el ID de sí o de no, que en este caso estamos tomando el ID de yes, la identificación nos va a mostrar a seleccionado sí. Cuando seleccione sí, arriba a la izquierda. Entonces, en este caso, el mensaje, el frame de inserte valores y sí o no. Y además el diálogo, al no ser una respuesta, que es la gran diferencia que tiene con el message box, es que se puede modificar, pues se le pueden hacer diferentes modificaciones, se puede jugar un poquito más con ese, ponerle diferentes palabras. En este caso es exactamente todo lo mismo, pero lo que hacemos es poner un comando ya de WX Python, el cual es set yes no labels. Entonces en este caso pusimos aceptar y rechazar, pero podemos dejar la respuesta igual con la identificación de sí y el style con el yes or no, porque lo que estamos haciendo es reemplazar este en el frame que nos muestra. Entonces el mismo frame de inserte valores, el caption mensajes y el style yes or no. Entonces lo que nos va a mostrar es inserte valores, aceptar y rechazar, y esta sería la principal función de diálogos.